sin temor alguno que Jesús no obedece. Amén. No tenemos que tener temor. Amén. Pero ¿cómo si la Biblia dice que tenemos que tener temor a Dios? Amén. Ese es un temor diferente al temor del miedo, que también es un temor puesto por Dios, porque hay varias clases de temores. El temor a Dios es un temor totalmente reverente, ¿no? Ser reverente es un temor santo, ¿amén? Ese temor no afecta a nadie, ¿amén? Sino que bendice nuestras vidas, de cierta forma, ¿amén? O sea que hay temores que realmente nos favorecen. Después está el temor para preservación. Usted dirá, ¿qué es eso? Claro, ¿quién puso el temor en nuestra vida para, de alguna forma, preservarnos? Porque nadie quiere perder su vida, ¿verdad? Entonces, el temor, por ejemplo, al peligro, el temor a ciertas circunstancias en la vida, el temor a perder ciertas cosas, o el temor, digamos, de preservación, cuando uno cuida su vida, o cuida a los suyos, o cuida sus pertenencias. Ese es un temor que también ha sido puesto por Dios de forma instintiva, ¿o no, hermano? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me acuerdo que una vez estábamos comiendo en un lugar en el centro, estábamos con una gente que era peruana, ¿amén? Éramos un montón, me acuerdo. Y de pronto estábamos comiendo en un restaurante conocido y se levantaron todos esta gente que era de Perú, se levantaron todos de golpe. Y todos dijimos, ¿qué pasó? ¿No? Porque nos quedamos, los que éramos de acá, nos quedamos sentados. Era el temblor. ¿Y qué era? El subte. El subte que pasaba por abajo venía corriente. Claro, cuando sintió el temblor, enseguida todos se levantaron y salieron corriendo. ¿Amén? Ese temor es un temor de preservación. Es un temor instantáneo, que no lo podemos controlar. Es un temor a que cuando uno siente una sensación de que algo va a ocurrir, ¿qué hace? Huye, se esconde, se protege, se defiende, ¿no? O sea, cuando usted tiene temor de que alguien le va a golpear o que alguien lo va a agredir, ¿usted qué hace? Se defiende, ¿no? Inclusive algunos, entran en lucha. Bueno, ese temor es un temor de preservación. Ahora el problema es cuando el temor se convierte en miedo, ¿amén? Que ya no lo podemos controlar. Ahí viene el problema, ¿amén? El miedo, cuando ese temor ya se transforma en escala de tal manera que ya nos controla a nosotros y nosotros no lo controlamos a él, ¿amén? Ahí viene el problema, ¿amén? Porque ahí vienen las personas que les produce estrés, les produce cierta angustia, al punto que muchos terminan quitándose la vida, otros terminan enfermos. Ya el temor no se puede controlar, ¿amén? O sea, ese temor se transforma en miedo, ¿amén? Entonces, a todo eso es lo que no tenemos que llegar, hermanos, que Dios nos ayude a tener siempre un temor reverente, un temor, si bien instintivo, pero controlado, y que Dios nos ayude, ¿no?, a que siempre ese temor no se transforme en miedo en nuestra vida, ¿amén? Como ocurre hoy en día con tantas personas que se les transforma en distintas fobias, ¿amén? Y esas cosas no son buenas para el ser humano, ¿amén? Porque no conducen a nada. O sea, por más que usted tenga miedo o no tenga miedo, es lo mismo, ¿amén? Porque no va a solucionar nada, ¿no? Supongamos que está en una situación grave, muy grave. Y usted dice, ¿y qué puedo hacer? Y no puedo hacer nada, ¿amén? Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es aceptar la situación, aceptar el entorno, se llama, ¿no? Cuando uno acepta lo que está ocurriendo, y protegernos en el Señor. Amén, hermano. Buscamos el refugio en el Señor. ¿Y cómo hago eso? Y es fácil. Primero, cuando usted se siente en semejante situación, lo que tiene que hacer es orar. Amén. Se arrodilla, se acuesta en la posición que usted esté, ¿no? Parado en el lugar donde usted esté, se pone a orar para que ese miedo se vaya de nosotros. Amén, hermano. Y que nosotros otra vez tomemos el control. En realidad, que toma el control de nuestra vida es el Señor a través del Espíritu Santo, ¿amén? O sea, ¿qué le tenemos que pedir al Señor? Que controle nuestra vida, que controle nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, que nuestro espíritu controle esta cabecita, que nuestro espíritu controle el alma, y que todo eso se disipe en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a entender
¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y yo les quería hablar también sobre la ira. Usted dirá, bueno, está emparentado, y sí, está emparentado todo esto, porque también la ira es una forma de protección, ¿no? Cuando uno tiene un enojo, y ya se transforma en ira cuando está descontrolado, ¿no? Cuando uno se puede llegar a enojar. El problema es cuando esto se transforma en una ira, y ya es descontrolado, ¿no? Ese instinto que nos protege de alguna forma poder repeler la situación que se nos viene en contra, luchando, ¿no? Porque uno toma esa bronca o esa furia, por decirlo de alguna forma, la toma para pelear contra la situación. Eso cuando se transforma en ira, cuando se transforma ya en algo incontrolable, eso hace daño a la vida. Amén, hermano. Eso nos daña de todo, daña hasta nuestro cuerpo, nos daña la mente, nos daña nuestro equilibrio, por decirlo de alguna forma, nuestro equilibrio espiritual. Entonces, esas cosas no son buenas en nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude con todas las cosas a entender que hasta cierto punto es bueno, pero ya cuando no lo podemos controlar es malo. Amén. ¿Se entiende esto? Amén. O sea, Dios nos puso ahí para que nosotros tengamos control de las situaciones. Pero cuando las situaciones nos sobrepasan, no pelee contra la situación. Amén, hermano. Deje que el Señor ore, manténgase en paz, manténgase en calma, porque usted está en el Señor. Usted está refugiado en el Señor. Aunque la situación parezca que se lo venía encima, aunque parezca que el terremoto, como le pasó a la gente, parece que se lo venía encima, sepa que el control de todo siempre está el Señor. Y el control de nuestra vida está el Señor. ¿Amén, hermano? De todas las cosas. Usted me dice, bueno, pero hay cosas, de toda nuestra vida, el control lo tiene Dios. ¿Amén, hermano? El otro día hablaban de Job. Y bueno, Job justamente, fíjese que tenía control de todo él. Pero cuando Satanás le quitó ese control, él no renegó. Amén, hermano. O sea, él aguantó la situación, aguantó, hasta que al final Dios le dio la victoria. Amén, hermano. Pero él en ningún momento renegó. Y si usted se fija, va a ver que la esposa reniega, ¿no? Está en un versículo de la esposa renegando. A ver, lo leemos. Creo que está en Job 1:29. A ver si lo podemos encontrar. El pastor decía el otro día que nadie quiere hablar de Job. Porque bueno, es un libro fuerte para leer, pero bueno, por algo está escrito ahí. ¿Amén? Está antes de los Salmos, ¿amén? Ahí está Job. A ver si encontramos el versículo que yo quería buscarle. En el 2.9, Job 2.9. Les cuento brevemente qué pasó con Job. Job tenía todo bajo control, él tenía una hermosa familia, se ve que era una persona adinerada, de muy buena posición económica, y se ve que tenía control de todo lo que hacía, al punto que bueno, manejaba evidentemente sus campos, sus lugares, la gente que tenía a cargo, tenía todo bajo control, hasta su vida la tenía bajo control. Vemos como nos pasa a todos, que lo tenemos. Pero dice que Satanás estaba dando vueltas por ahí por la tierra, no tenía nada que hacer. Y se ve que Satanás se está fijando en todos. En todos. ¿Amén? En todos. ¿Amén? Y le dijo, mirá si lo puedo tocar a Job y vas a ver que si yo lo toco, vas a ver que no te va a seguir Dios. Y le dijo, bueno, tócalo, a ver qué pasa. A ver si es una persona íntegra, a ver si mantiene sus valores, si mantiene su integridad, su fortaleza, a pesar que lo toques. Amén. Así que piensen que Satanás siempre está preguntando a Dios y a todo el mundo si lo puede tocar. Amén. Si nos puede tocar. Amén. Así que Dios en este caso le permitió, pero Dios no permite que Satanás toque a sus hijos. Amén. Porque ya no tenemos más nada que ver con él. Nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. Amén. No tenemos nada que ver con los demonios, con nada. Nosotros
nuestra vida está gobernada por el Señor, amén, y por el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Donde está el Espíritu de Dios no puede haber otro demonio, no puede haber otra cosa, amén. O sea, claramente el Señor, cuando le dijeron, ¿por qué liberas a estas personas? ¿No? ¿En nombre de quién? En nombre de Belcebú, ¿no? Que era el dios de las moscas, amén. Y le dice, no, si lo echara en nombre de Belcebú, sería una casa dividida contra sí misma. O sea, un demonio echando a otro demonio, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué compañero se va a quitar lugar él mismo? Nadie, eso no lo hace nadie. Pero dice, yo lo he hecho en nombre de Dios, porque este está endemoniado, amén, en nombre de Dios. Entonces los judíos se enojaron, porque le dijeron, ¿en nombre de quién lo echás? Bueno, en nombre de Dios. Entonces se enojaron porque en cierta forma se estaba haciendo como Dios, amén, y era Jesús, el mismo Señor. Así que él dijo, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede perdurar, esa casa no puede durar nunca. Así que no lo hago en nombre de los demonios, en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás, sino que lo hago en el nombre de Dios, amén, hermano. Y ahí demuestra que la persona que está en Dios no puede estar, o está de un lado o está del otro, no puede estar en el medio, amén. Y no puede estar de un lado y decir, bueno, estoy en los dos lados, eso no existe, amén. O está de un lado o está del otro, acá es blanco o negro, no hay dos formas. ¿Se entiende esto? Así que bueno, Job andaba por ahí. Y Satanás andaba preguntando por cada uno. A este lo puedo tocar a este, puedo hacer lo otro. Hasta que lo agarró Job. Y Dios le dijo, bueno, anda a tocarlo, ¿no? Se ve que Job pensaba en cierta forma, lo que yo intuyo acá en el libro, que él tenía en cierta forma como un cierto hasta orgullo, porque tenía todo controlado. ¿Amén? Y bueno, así que Dios lo puso a prueba, en cierta forma. Así que dejó que Satanás toque todo menos su vida, amén. O sea, su familia, bueno, sus pertenencias, todo aquello que le pertenecía, permitió que se lo tocase, amén. ¿Y usted cómo se sentiría, hermano, si Satanás le empieza a tocar todo suyo, amén? ¿Qué pasa cuando usted está en su casa y viene alguien de afuera y le empieza a tocar sus vajillas? Le empieza a tocar su cocina, le empieza a tocar su heladera, le empieza a tocar su dormitorio. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Amén? Le sentiría mal. Bueno, a Job le pasó lo mismo. Satanás se metió y empezó a tocar todo lo que él quería. ¿Amén? Su familia, bueno, sus cosas, bueno, al punto que le tocó su cuerpo. ¿Amén? Y, por supuesto, él empezó, de alguna forma, empezó a maldecir, pero maldijo no a Dios, ni a él. Él maldijo el día que nació, ¿se acuerdan? Y o sea, al lado de él, estaba su esposa. Y a ver qué dijo su esposa. Al ver toda esta situación, empezó a dudar, pero no del Job. El que empezó a dudar fue su esposa. En el 2:9 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén, hermano. Qué persona íntegra, le había pasado de todo. Amén. Que Dios nos ayude con esto, a entender la grandeza de Dios y la grandeza de Job. Porque una persona totalmente íntegra significa una persona completa, llena de valores, llena de todo el temor de Dios, llena de todo lo que está bien. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Así que esta mujer aparece solamente en un versículo en todo el libro de Job, que tiene 40 capítulos, ¿no? 40 capítulos. Así que todo el libro, que prácticamente está todo dedicado a Job, para que hoy en día lo vamos a estar leyendo, esta mujer, que era la mujer de Job, está solamente en un versículo. Así que miren la diferencia en actitudes, hermano, entre uno y otro. Dios se fija en las actitudes. Dios se fija cómo nos comportamos. Dios se fija si realmente somos personas íntegras o no somos íntegras. Si maltratamos al hermano, si maltratamos al que nos rodea, si maltratamos al que llevamos al hospital, ¿no? ¿Cómo va a predicar al hospital? ¿Vos te puedes sanar? ¿Usted le dice así? No. El amor de Dios está con nosotros, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, ¿o no, hermano?
Y a los hermanos de la iglesia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los tratamos? Con amor tiene que ser. Claro que sí. Hay que tratar amablemente, ser amables en el Señor. Amén, hermano. Tenemos que ser amables. Porque Dios se fija en todo esto.